Bueno, señoras, señores, muy buenas tardes. Me toca a mí seguir esta jornada tan hermosa que ha organizado la Escuela Superior de Guerra Aérea sobre la historia de nuestra aeronáutica. Un tema que realmente a mí personalmente me entusiasma mucho, y hoy les quiero hablar de la parte más complicada, porque es el comienzo, la evolución desde los inicios de la aviación militar en la Argentina hasta 1980. Es decir, que estamos interrumpiendo 2 años antes de Malvinas, que es una historia aparte, pero que todo converge, toda la historia que les voy a contar converge a esa fecha. Como la historia que le pienso contar es, como lo dijo ayer Pablo García, con un telescopio, es decir, viendo los acontecimientos muy de lejos, tal vez en algún momento acercaré la lupa para ver algo en forma puntual. Pero como estamos muy comprimidos por el tiempo, voy a ir rápido. Bueno, esta es la Patria Alada. Es una estatua, monumento, que está en la Escuela de Aviación Militar, en nuestra escuela de Córdoba, y que significa, representa, es una figura alegórica que representa lo que vendría a ser el principio doctrinario con el que se creó la Fuerza Aérea en el año 45, y que es el poder aéreo integral. ¿Por qué es el poder aéreo integral? Porque es la patria que tiene alas. Este es más moderno, ya no tiene ala como las patrias anteriores que tenían ala de ángel con pluma. Esta es una patria alada con alas delta, o sea que es una patria ya supersónica. Y que camina con sus piernas, ¿no es cierto? Perdón, una de las alas es la aviación civil y la otra es la militar. Por eso es integral, porque son las dos aeronáuticas, la civil y la militar, juntas, que juntas están conducidas por una misma cabeza, con unidad de criterio, ¿no es cierto?, y unidad de objetivos, y todas apuntando a la defensa nacional, porque las dos aeronáuticas contribuyen al desarrollo y al logro de los objetivos políticos de los gobiernos. Por eso mismo camina o está en la tierra con las mismas piernas, porque el camino de los aviones son las pistas, la infraestructura, las comunicaciones que los llevan, que lo conducen, que lo apoyan en sus vuelos. Es decir, esa gran estructura de apoyo al tránsito aéreo y a la seguridad del vuelo es compartida por la aeronáutica civil y la militar. Por eso se creó en el año 45 con esa estructura y se representó con esta escultura, esta alegoría que a mí me gusta mucho, me simboliza mucho y me ayuda a comprender el significado. ¿Por qué? Porque eso que levanta en las manos a la patria son los laureles, es la gloria. O sea, la patria alada está llevando al país al objetivo y de la gloria de la patria. Entonces, ese simbolismo a mí me conmueve mucho. Realmente, como aviador, como haber hecho toda la carrera en la Fuerza Aérea, realmente me siento muy identificado con ese simbolismo. Para hablar de la creación y de evolución, entonces, no voy a hablar sobre temas orgánicos, unas cuestiones más detalladas, es decir, con lupa. Lo voy a hablar a grandes pasos, a grandes rasgos. Pero para ello tengo que partir. Mi especialidad es doctrina, ¿no es cierto? O sea, es el pensamiento. A mí me gusta saber cómo se hicieron las cosas y qué pensaron los hombres. Entonces, para entender el poder aéreo integral, que es el que está allá abajo, tenemos que pensar que es el poder nacional, que el poder nacional es la suma de todas las fortalezas que tiene una nación, ¿no es cierto? Y que le permita desarrollar estrategias para satisfacer el interés nacional. ¿Y por qué usamos la palabra interés nacional? Porque es interés, es algo que satisface nuestras ambiciones, la seguridad y el bienestar del pueblo, de la nación. Y si yo hablo de interés,
es porque también le pueda interesar a otro. Por ejemplo, el Parque de los Glaciares, el acuífero de todo del Paraná, puede ser objetivos nacionales que necesitan ser defendidos. Por eso se usa la palabra interés nacional. ¿Y quién se ocupa del interés nacional? Por empezar, el interés tiene componentes demográfico, geográfico, económico, orgánico, administrativo y militar. O sea, yo la defensa del interés nacional lo hago con esos componentes, y al final pongo militar. ¿Pero por qué militar? ¿Por gustos? ¿Porque le gusta ver desfilar? No, porque en algún momento ese interés nacional requiere ser defendido con las armas. ¿Y qué es el poder militar? Es la aplicación de la fuerza por acción o disuasión para contribuir a lograr los objetivos políticos de los gobiernos. Porque claro, cada gobierno de turno se fija sus políticas, los objetivos son comunes y no tienen que variar con el tiempo. Si un país quiere ser país y ser nación y llegar a un lugar de grandeza, ahí a la corona de laureles, tiene que tener objetivos y llegar y ser coherente y continuo, ¿no es cierto?, y persistir en la prosecución de esos objetivos. Entonces, pero cada gobierno se fija sus políticas, sus objetivos políticos. Y este poder militar contribuye a lograr ese objetivo político. Por ese motivo, el poder militar se ha dividido en 3 poderes que sumados hacen el total. Y que el poder aéreo, el poder naval y el poder terrestre. Cada uno de esos poderes son fuerzas armadas autónomas. ¿Por qué son fuerzas armadas autónomas? Porque cada uno por sí misma puede contribuir y lograr los objetivos de una guerra inclusive. Bueno, ni hablar que el más efectivo, el más antiguo de todo es el ejército, que es la ocupación. El que pisa un territorio, el que se sienta en el trono de un reino o entra en una fortaleza, es el ejército. Entonces, la ocupación es la forma más eficiente, más efectiva de lograr ese objetivo. Después viene la marina, que la marina, ¿cómo puede lograr el objetivo? ¿Cómo puede contribuir al logro del objetivo, digamos, de una guerra? Por el sitio, rodeando una isla, ¿no es cierto? O por la lucha de corsario, tratando de interceptar todo lo que es los abastecimientos para un país. Y la Fuerza Aérea logró el estatus de Fuerza Armada al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando se demostró que con un ataque aéreo muy fuerte, muy poderoso, puede lograr quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Por ese motivo, ahora creo que se está hablando de otras fuerzas, posiblemente los alumnos de la Escuela de Guerra sepan, no sé, informática, qué sé yo, algún otro ámbito de combate distinto. Pero yo le estoy hablando de lo tradicional, que es el ejército, la marina y la fuerza aérea. Yo le voy a hablar entonces del poder aéreo y puntualmente del poder aéreo integral, es decir, de las 2 aeronáuticas, la civil y la militar juntas. Bueno, esto es el temario, es muy largo, no creo que lo llegue a ver. Acá yo le he pedido a uno de los presentes que me haga así con las manos, y quiere decir que tengo que redondear. Entonces, cuando me hagan así, yo voy a redondear y esté donde esté, le voy a dar la conclusión. Bueno, por eso, les voy a leer los puntos. Vamos a empezar entonces, que es el comienzo de la integración de la aviación civil y la militar. ¿Cuándo empezó esto? Y esto empezó en el momento del vuelo del Pampero, el primer vuelo del Pampero, ¿no es cierto?, en 1907, el 24 de diciembre de 1907, cuando el Aarón de Anchorena con Jorge Newbery cruzan el Río de la Plata en el globo El Pampero. ¿Y qué pasa? ¿Quién tiene los caños? ¿Quién lleva? ¿Quién instala todo? El Regimiento 1 de Caballería. Es decir, los civiles necesitaban de los militares para su práctica deportiva. Entonces, desde el comienzo, la aviación es civil y militar, o militar y civil. ¿Por qué? Los militares necesitaban aprender a volar para sus
su actividad militar y los civiles necesitaban de los militares, para poder hacer las cosas. Bueno, estos son los personajes que formaron parte del inicio de la aviación y que se concreta en la organización del Aeroclub Argentino en enero de 1908. Entonces, ¿quiénes están en la comisión directiva del Aeroclub? Y hay 3 militares. ¿Y quiénes son los invitados especiales, ¿no es cierto?, los miembros honorarios? Los ministros de Guerra y de Marina. Eso es por honrarlo, no, es por una necesidad de las dos partes. Esta es la inauguración de la Escuela de Aviación Militar en el Palomar, el 8 de septiembre de 1908. Ahí está el general Vélez volando con Castaibert, un francés que era el instructor contratado, en un Farman, volando en un Farman, y es el primer general, dicen, nosotros decimos, el primer general del mundo que vuela en un aeroplano. Bueno, estos son los aviones. Creo que ayer tuvimos una clase muy exhaustiva, ¿no es cierto?, detallada de cómo era el comienzo de la Escuela de Aviación. Pero en esta inauguración habla el Jorge Newbery y habla también el general Vélez. ¿Qué dicen? Los dos anuncian, ¿no es cierto?, y vaticinan el progreso de eso que acaban de crear. Y el general, el que dice, se me acopla esto, ¿no? No sé por qué. Me pongo por allá. Bueno, el general vaticina que esa es la nueva parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Lo que se crea ahí es la nueva parte. O sea, ya están avisorando que esa escuela va a progresar. Después viene la Primera Guerra Mundial. Entre la Primera Guerra Mundial hay otra guerra, ¿no es cierto?, la guerra italo-turca, que es por la batalla, por la posesión de las provincias otomanas de la Cirenaica y la en África. Entonces, hay una guerra entre Italia, donde ya, Italia con los turcos, ya usan los aviones. No obstante, en la Primera Guerra Mundial es realmente cuando se pone en práctica la aviación como medio de combate. La primera vez. ¿Y qué pasa con la guerra? La guerra, que era una guerra rápida, que decían que iban a llegar caminando a París y los otros que iban a ir a pasarle por arriba a los alemanes, se estanca. A los pocos días de comenzado se estanca. ¿Por qué? Las armas se habían perfeccionado tanto, la letalidad de las armas era tan poderosa que eran como 2 elefantes, se chocaron y se frenaron, quedaron estancadas. Y nació la famosa guerra de trinchera. En 6 semanas de guerra había 1,5 millones de bajas de soldados, entre heridos y muertos. Y se anunciaba que iba a llegar a casi 6 millones, 7 millones de muertos, los franceses. O sea, una letalidad terrible, espantosa. ¿Qué pasa? Aparece el avión. El avión no solo descubre a lo lejos dónde está el enemigo, sino que después, muy pronto, aprende a atacar al enemigo. Muy pronto se encuentran 2 aviones y entre sí, mutuamente, lo vimos ya ayer en una fotografía, los pilotos se tiran a revólver. Entonces, nace la defensa aérea, la lucha por la superioridad aérea. Entonces, nace lo que se llama la tercera dimensión de la batalla, la tercera dimensión. Nace la guerra vertical. Está representado acá por el avión, que no es que yo tenga nada en contra de los artilleros, mi abuelo era artillero, pero todo este semejante armatoste de artillería queda superado por este barrilete con alas y con alambrecitos que vimos ayer con Paula, cómo lo hacían en el Palomar. Es decir, el avión da una posibilidad de superar las trincheras. Entonces, pasa la Primera Guerra Mundial,
Al final de la guerra comienzan ya los aviones, se hacen más poderosos, nace el bombardeo, están los famosos bombardeos que se hacen a Londres con los Gotha alemanes, unos aviones bombarderos alemanes, y es el bombardeo a las ciudades, cosa impensable anteriormente, que uno podía atacar las poblaciones en las guerras anteriores. Anteriormente las guerras eran el ejército que venía con el Clarín, ¿no es cierto?, y se enfrentaban en los campos de batalla fuera de las ciudades. Ahora no, ahora con el avión entramos a la población. Pero se define, en la Primera Guerra se definen cuáles son las funciones operativas del avión, que son, para atrás, no, más para atrás, bueno, la exploración y reconocimiento, el apoyo aéreo directo, es decir, a las tropas que están combatiendo, la superioridad aérea, la lucha por la superioridad aérea, el apoyo aéreo indirecto, porque muy pronto se descubre que no solo es necesario tirarle al enemigo que está enfrente de nuestros amigos, ¿no es cierto?, sino que puede tirar más atrás del campo de batalla, del campo de combate. Puede interdictar los caminos, romper un puente, es decir, colaborar con el triunfo del combate terrestre haciendo un uso más amplio del arma aérea. Y nace ya la primera fuerza autónoma, que es la RAF inglesa, ¿no es cierto?, que nace al final de la guerra como Fuerza Aérea Autónoma. Al final de la guerra hay muchas teorías sobre la aviación, pero hay tres profetas que se llaman los profetas del poder aéreo, que son estos que están acá: Billy Mitchell, norteamericano, el Lord Hugh Trenchard y Julio de Wet, que es el que nos va a interesar a nosotros, que es el que anuncia que la Fuerza Aérea es superior al poder terrestre, el poder aéreo es superior al terrestre y al naval, ¿no es cierto?, porque tiene más velocidad, más alcance y tiene más flexibilidad. O sea, y por lo tanto tiene que ser un ejército aparte, el ejército aéreo. Los franceses le llaman l'armée de l'air, el ejército aéreo. Es decir, esto ya se anuncia Julio de Wet. Por eso, para la Argentina, Julio de Wet, a pesar que en el resto del mundo Julio de Wet es conocido porque anunció y favoreció el ataque a las poblaciones, en la Argentina es recordado justamente por esto, por la superioridad que él anuncia del medio aéreo con respecto a los demás. Y además, ¿qué aconseja Julio de Wet? Fomente y desarrolla el transporte aéreo, que la aviación militar debe asistir a la aviación civil en las funciones directamente involucradas en la defensa. Eso es lo que dice de Wet. Ojo, ustedes, no todas las aviaciones necesitan que los militares ayuden a los civiles para fomentar el transporte aéreo, preparar el civil aeronáutico, navegante, a efecto de formar reservas. Estamos hablando de reservas. Esto quizás ahora no tenga mucho sentido, pero en aquel momento, cuando había muchas muertes, para entrar en una guerra había que tener reservas, es decir, personas de reserva, personal de reserva. Entonces, por eso necesitamos tener reservistas, por eso hay que ayudar a la aviación civil. Después, impulsar las construcciones aeronáuticas para obtener materiales de aviación con participación de industria privada. Hay que darle participación a la industria privada para la aviación. Y a través del Estado desarrollar la infraestructura de apoyo al vuelo, los denominados caminos aéreos. Eso es lo que dijimos al comienzo de la infraestructura. En la Argentina, el gran profeta que tuvimos del poder aéreo es el coronel Enrique Mosconi, que está acá, que él fue en 1920, tras 20-22, antes de ir a explotar el petróleo en Comodoro Rivadavia, es jefe o director del Servicio Aeronáutico del Ejército Argentino. Y él, en su organización, introduce una sección de aviación civil. Tiene la División de Líneas Aéreas y movilización para la reserva, una Comisión Nacional Pro Donación de Terrenos para campo de vuelo,
para obtener pistas, porque hay que los caminos en el aire, en el suelo, explorar rutas aéreas con aeronaves militares, que lo hacen con los aviones de caza, aviones de transporte, envía navegaciones a todo el país para ver cuáles son las rutas que pueden tener valor comercial para la aviación, y después organiza su grupo de aviación con esas funciones que yo le dije que eran las que habían surgido de la guerra. La aviación de caza, una escuadrilla de caza, una observación, una de bombardeo y una de servicio, que en realidad la de servicio había reemplazado a lo que era escuela, porque todo esto se forma con la escuela de aviación. Y Mosconi dice lo mismo que Douhet. En los países de escasa densidad de población y recursos financieros donde no es posible fundar una aviación civil amplia, le corresponde a la aviación militar tomar la iniciativa y ayudar al desenvolvimiento general de la aeronáutica. Esa es lo que dice Mosconi. Por eso él crea esta sección de aviación civil. Y después, en tiempo de paz, debe ser nuestra misión prepararnos para la guerra con el costo mínimo, absorbiendo funciones que importen progresos y ventajas económicas para el país. Él es nuestro profeta del poder aéreo, Enrique Mosconi. Y ahora pasa a los hitos del poder aéreo en el ejército. Porque el ejército, dentro de su, a pesar de que él era parte de, realmente la aviación del ejército era para apoyar la maniobra terrestre. Pero no obstante eso, desarrolla dentro de sí, ¿no es cierto?, con las compras de aviones que hace la organización de su aviación, una verdadera fuerza aérea. Por eso digo que en el año 45 no se crea la Fuerza Aérea. Lo que se crea realmente es la Secretaría Aeronáutica, porque la Fuerza Aérea ya existía en el ejército. Digamos, la fuerza, habrían entendiendo que la aviación puede hacer todas esas funciones de la Fuerza Aérea, ya existía en el ejército, y existía muy bien. Bueno, estos son los hitos de la trayectoria del poder aéreo dentro del ejército. La Dirección General de Aeronáutica, que se crea en el 27, la doctrina de conducción. Acá hay algo muy interesante, porque evidentemente que acá hay un señor que es artillero, creo. ¿Artillero? ¿Usted? Artillero, digo. Sí, bueno, entonces, los aviadores con el ejército, con los artilleros, no eran muy bien llevados. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque cuando se hace en el año 26, se hace una comisión de doctrina, y entonces se discuten todos estos temas, y entonces los artilleros se imponen, porque el artillero siempre a los aviones los quieren tener en el centro coordinador de los fuegos de apoyo. Entonces ellos quieren tener el centro coordinador de fuegos de apoyo y la Fuerza Aérea ahí que tire para allá, tire para acá. Bueno, esa ha sido siempre la aspiración de los artilleros. Entonces ellos, en esa comisión de artillería, salen que la función principal de los aviones es observar. Entonces, todos los que eran bases aéreas pasan a ser grupos de observación. Toda la función principal era observar. Como un avión que sacó ayer, que estaba el conductor de avión, atrás iba el profesor, que era el militar, el artillero sería, que no volaba, pero iba con la carta así mirando, y adelante el conductor de aeroplano que llevaba a donde lo mandaba el comandante atrás. Bueno, entonces crean todos grupos, y en vez de aviones de bombardeo, la escuadrilla la llama escuadrilla de artillería. Entonces, ahí en la época de Mosconi habían comprado los Breguet, unos bombardeos franceses que eran muy buenos. Y esos aviones de bombardeo era la escuadrilla de artillería. Pero no duró mucho. No duró mucho, porque los aviadores se pusieron después. Y en el año 30 se produce la traducción del dominio del área de Douhet. Entonces, los aviadores del ejército, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que esa aspiración que le había anunciado el general Vélez, que ese va a ser una nueva parte de las Fuerzas Armadas, va a ser cierto. Y entonces, a partir de ese momento, como lo dice acá el nombre de la Ojeda, ¿no es cierto?, el nombre de la Escuela de Guerra, él dice que a partir de ese momento, ese fue el estandarte de los aviadores del ejército. El dominio del área, que fue traducido por 12 aviadores navales, ¿no es cierto?, es el estandarte
no sé si eran aviadores, pero eran marinos. Bueno, fue el estandarte del aviador del ejército hacia la autonomía. No obstante, la autonomía no se produjo, faltan años todavía. Pero acá están en el 31, este hombre, que es Ángel Zuloaga, que venía de Estados Unidos, de haber estado agregado, él escribe, mejor dicho, creo que me había sonado el mío, perdón, me perdí. Él crea un proyecto de Secretaría de Aeronáutica. Y por supuesto que no pasa nada. Pero coincide ese momento que ya están fabricando, la fábrica de aviones está fabricando el primer avión argentino, construido en la Argentina, en la fábrica de Córdoba. ¿Y quién está en la fábrica de Córdoba al frente de este señor, que era mayor de la colina, que era ingeniero aeronáutico, residió en Francia? Y entonces él ya estaba, en el 27 se había organizado la fábrica, pero en el 31 se produce el primer avión. Y los aviones argentinos se convierten en un estandarte de avance para el país, tal así que en el 33 se hace, para promocionar la producción argentina de aviones, se hace el Escuadrilla Sable de Mayo, que hace un vuelo hasta Río de Janeiro. Una gran aventura, ¿no es cierto?, que va toda una escuadrilla de aviones argentinos hasta Río de Janeiro. Realmente una verdadera hazaña. En el año 35, a final del año 35, ya el ejército mismo hace una mejora, crea el escalafón de aviadores militares y el arma de aviación. Entonces los aviadores dejan de ser una parte, de no tener este emblema, y pasan a tener una arma, se convierten en el arma de aviación. Tienen un dormitorio separado en el colegio militar. Ahí me contaba un brigadier que había estado en ese momento, García Baltar, que dice que la gran diferencia entre de las compañías que eran aviadores y no aviadores es que los aviadores dormían con pijama, en cambio los otros con camisón. Claro, porque por el tema del avión, ¿no es cierto? Bueno, aparte que estaba la Virgen de Loreto en la punta del dormitorio, ¿no es cierto? Eso es en la compañía de los aviadores. Bueno, y en el año 36 sale la primera promoción de aviadores, de la Escuela de Aviación. Yo no sé de qué promoción son los mayores que están acá presentes. ¿Qué promoción son? 70, 71. Bueno, saquen de 36, ustedes, la 1 salió en la 36, réstense 36 de la número de promoción y le van a dar los años que tienen de egresado. Así de simple. Entonces, la 1 sale en el 36 y el resto a partir de la 27, o sea que, imagínense. Bueno, y después también pasa durante este decenio en que el poder aéreo está en el ejército, que hay un gran concurso internacional. Esto es el progreso esto es la fábrica de Córdoba, esto es la escuela que se crea en Córdoba, porque esta es una de las enseñanzas de la Primera Guerra y del poder aéreo, que llevan el poder, instalan en lo que es la escuela y la fábrica de aviones en el centro del país, lejos del lugar donde puede ser atacado por aviaciones enemigas. Esa es la razón, una razón estratégica, se instala en Córdoba, no porque son lindas las cordobesas ni la sierra, nada. Por eso, una cuestión estratégica. Bueno, pero hay un concurso internacional, el año 37-38, y vienen los fabricantes de aviones de todo el mundo, vienen a concursar a Buenos Aires. Vienen los alemanes, vienen los italianos, vienen los franceses, y se hace en este concurso. Se compran estos aviones y esta cantidad de aviones, 150 Focke-Wulf 44, sumamente acrobático, y el NA-16 como entrenador adelantado, los 50 Curtiss 750, que
que te dice FMA porque fueron armados en la fábrica de Córdoba, los Northrop 8, 30, el Glenn Martin, el famoso Glenn Martin, y con saldo de una partida que quedaban 5-10 Junker 52, aviones de transporte alemanes. O sea, es un equipamiento con aviones 0 kilómetros, no con aviones viejos, con aviones 0 kilómetros. Y se hace un concurso internacional para elegir cuál es el mejor avión que va a usar el piloto, el aviador argentino. Bueno, después vamos a ver la diferencia. Acá, para envidia, para escalar un avión, ¿no es cierto?, lo que era Palomar con los aviones nuevos, ahí posando, es maravilloso. No, me pasé. Y ahí llegamos al año 42, ya con ese equipamiento, donde un señor que también tiene nombre de acá, de la Escuela de Guerra, el Juan Rawson Bustamante, que es un gran pensador, y un señor que yo no lo he visto, no he conseguido una foto de frente, que era subteniente, que es Guiralde. No es Juan José Guiralde, no es Ricardo, el sobrino. Que está, esta foto la única que hay, que conseguí, que está un gaucho de frente. Porque después fue más famoso por gaucho que por aviador. Pero bueno, él traduce del inglés un libro, una revista, la revista Fortune norteamericana, que habla sobre la guerra integral. Habla sobre la guerra integral. Que la guerra, dice, ya no se gana los ejércitos, sino que la ganan todos los componentes del poder aéreo. Todos tienen que estar involucrados en la guerra. Entonces arma ese concepto de la guerra integral. Entonces, Rawson Bustamante dice, cuando lee la traducción, bueno, si hay guerra integral, también podemos tener un poder aéreo integral. Y ahí sale la definición del poder integral. Y esta definición que la perfecciona con el tiempo, ¿no es cierto?, que es la producción de aviones propios, ¿no es cierto?, con el tránsito aéreo, más las combinaciones, más una fuerza aérea, ese poder aéreo es más eficaz durante la paz que el más certero de los bombardeos en la guerra. Entonces, ahí surge esa idea, ese pensamiento, que el poder aéreo integrado es más eficiente durante la paz que durante la guerra. Tiene sus pros y sus contras. Esta idea se suma con unas ideas que trae el coronel Perón, que es sobre la defensa nacional, y que él hace un proyecto político de desarrollo del país, y que es usar las Fuerzas Armadas como la proa de un navío. Y con ese poder, con ese consumo que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, producción que pueden hacer las Fuerzas Armadas, van a desarrollar el país. Ese es el proyecto de Perón. Además de concientizar a la población, porque decía que era un país que todos eran hijos de migrantes, entonces que había que argentinizarlos, entonces, y de justicia social. Esas son las tres banderas de Perón. La Fuerza Armada como desarrollo, la concientización y la justicia social. Bueno, pasamos y llegamos a la Revolución del 43, donde las Fuerzas Armadas desalojan ahí a Castillo, al presidente Castillo, que estaba en ese momento, que lo había reemplazado a Marcelo Ortiz, al presidente Ortiz. Entonces, es una revolución de los militares, Perón siempre lo dijo, este es el gobierno de las Fuerzas Armadas, toda la vida lo dijo, ¿no es cierto? Después se han puesto en contra de los militares. Pero no, Perón, él era militar y defendía el gobierno de los militares. Y él recibe a los aviadores en su casa, al poco de hacerse cargo del Ministerio de Guerra, que lo van a ver, y le piden una entrevista porque dice que la aviación, la aeronáutica en general, sobre todo la civil, estaba muy atrasada. Entonces Perón los recibe en su departamento,
van, va Ojeda, no, Ojeda no van, pero va otro grupo de gente, no, sí, Ojeda va también, porque ahí mismo, Mayor Ojeda, ahí mismo Perón les dice, les escucha y les dice, miren, yo vengo, ve, ahora estoy con una lupa, estoy viendo la cosa de cerca. Yo vengo de Europa, de Italia, y he visto en Río de Janeiro, yo paso un avión cada rato, dice. En cambio acá, cada vez que pasa un avión, todos los porteños salen y miran para arriba, porque realmente no había actividad aérea, no había mucha actividad comercial. Bueno, entonces se crea y dijo que lo voy a apoyar y necesito a alguien que me ayude. Y justamente los compañeros eligen a Ojeda. Y para dirigir todo este proceso, Perón lo elige a Ojeda. Porque había un general, Manny, estaba ahí, y Manny, que estaba a cargo del Comando de Aviación del Ejército, y no quiere hacerse cargo del proceso, porque Perón les promete que va a dar presupuesto, una serie de cosas, y le dije, no, yo he pedido tanto tiempo, he pedido, y ya viene la redondela, bueno, no sé, ok. Bueno, y al final se crea el Comando en Jefe de Aeronáutica primero, en el 44, y a partir de ahí hay un movimiento, el movimiento fundador, que empieza con la reunión, la aglomeración de todo lo que es la aviación del ejército dentro del Comando en Jefe de Aeronáutica. Y se disuelve la escuadrilla del Colegio Militar, de aviación del Colegio Militar, y todos los cadetes, a partir del año siguiente, van a la Escuela de Aviación. El poder integral, entonces la integración de todas las manifestaciones aéreas, civiles y militares, conducida con unicidad de criterio por un organismo de Estado que en tiempos de paz y de guerra contribuye a lograr los objetivos políticos, no siendo esta última la aplicación más eficiente. Ahí viene la aeronáutica integrada, ¿no es cierto? Que es cuando se funda la Secretaría, que luego de tener el escalafón nuevo, se crea el escalafón de aeronáutica, las leyes orgánicas, se crean la especialidad y especialidades para funcionamiento autónomo, que son todas especialidades que tenían la aviación, la recibida del ejército, que son la medicina, la justicia, la inteligencia y la escuela de guerra aérea. Son todas las escuelas que a partir de que se cree la Fuerza Aérea van a ser aparte. Y entonces se crean esas, más las especialidades que van a tener la Fuerza Aérea. La Escuela de Tropas Aerotransportadas y la Escuela Nacional de Aeronáutica. Y el 4 de enero del 45. La aerotransportada porque se usa el modelo alemán, ¿cierto? En que se pensaba que el paracaidista era como la bomba, que destruía, digamos, conseguía el objetivo lanzando paracaidistas. O sea que los paracaidistas eran un arma que se usaba con el mismo criterio que una bomba. Entonces, y que cuando se crea la Escuela de Tropas Aerotransportadas, cambia de tropa aerotransportada y se llama Infantería Aeronáutica. Y en la Infantería Aeronáutica, del año 45 hasta el 52, que vuelve al ejército, hay como 6 promociones de soldados, 6 clases, que fueron paracaidistas, mejor dicho, Infantería Aeronáutica. Bueno, estos son los vectores de desarrollo en los cuales se proyecta la aviación militar y civil. Tránsito aéreo, infraestructura, aviación comercial, aviación deportiva, equipamiento aéreo. Bueno, esa es la incompatibilidad, la vamos a dejar. Instituto Aerotécnico, Industria Aeronáutica y Mecánica. Por estos son los caminos con que en 10 años la aviación argentina se multiplica. De 4 millones de pesos que tenía el presupuesto de la aviación, Perón le da 80 millones. O sea que se imaginan el poder y la capacidad que tuvieron los aviadores para progresar. Esto es el tránsito aéreo, estas son las mismas rutas que había descubierto Mosconi, estas son la infraestructura aeronáutica, 6, que lo hacen. Estas todas las plataformas que se construyeron, 34 aeródromos en total. Esta es la aviación comercial, empezando por el Sandringham y los aviones de transporte que se crean, la aviación comercial, se crean las líneas aéreas.
la aviación deportiva que antes no había, ¿no es cierto? Y acá toda, el vuelo sin motor, el concurso de aeromodelismo, el aeroboero, el estatuto de entidades, y acá el paracaidismo deportivo y planeadores. Esta es toda la actividad. Estos son los aviones de adiestramiento que había, ¿no es cierto? El Dell, el Beechcraft, el Fiat y el Percival Prentice, es un avión inglés. Estos son los aviones de caza, el Gloster Meteor, en esa época, no estoy hablando de 45 a 55. El Fiat G55, el Pulky 2 y el Ñancú. De estos se construyeron uno solo y del Pulky 2 nada más que 5. Ataque a observación, el Calquín 101, el Huanquero, que es hacia el final del periodo, en el año 53-47, y el Fiat G46, que se compraron a Italia 70 aviones. Esta es la flota que tenía la aviación militar, mejor dicho, aviación civil y militar. Aviones de bombardeo, Avro Lancaster y Avro Lincoln. Aviación de transporte, acá he puesto, este es el primer desfile que hacen la compañía de infantería aeronáutica, ¿sí? De paracaídas de Fuerza Aérea. Acá están practicando saltos, estos son los aviones de transporte y el boyero. Aviones de transporte liviano y la industria aeronáutica y mecánica. La fábrica, los aviones y los rastrojeros. Estos son rastrojeros, es decir, que como se compran tantos aviones afuera, la fábrica queda sin trabajo. Y entonces San Martín le dice a Perón que él puede dedicarse a fabricar aviones. Mejor dicho, vehículos. Bueno, y acá viene algo triste, que con esto me gustaría cerrar, porque es para pensar. Que por una decisión unilateral, en agosto de 1947, el gobierno inglés declaró la inconvertibilidad de la libra esterlina, lo que implicaba que la única posibilidad de cobrar los 117 millones y 450 millones de dólares que la Argentina tenía como creencia de Gran Bretaña era comprando productos británicos. Y la Argentina aceptó. No tuvo más remedio que aceptar. Y acá viene el recuerdo que hago de ese concurso para comprar aviones que hubo en el 37-38. Acá está, este es el comodoro Claudio Mejía, que estaba en Estados Unidos revisando los F-80, que estaban ya en producción. Bueno, no se compró el F-80, se compraron los Gloster Meteor. Los Gloster Meteor, el M4 se compraron 100, 50 de esos de los 100 eran de la RAF, o sea, ya no les servía lo de la RAF y nos dieron 50 nuevos. En el año 48 llegaron acá. El año 49 los ingleses fabricaron el Mark 8. El avión nuestro no tenía asiento eyectable ni cabina presurizada, yo volaba el Gloster, no tenía nada, ¿no es cierto? Era un avión duro, viejo, ¿no es cierto? Era un rezago que los tipos se sacaron encima, porque al año 49 los ingleses fabrican el Mark 8, que tenía asiento eyectable y cabina presurizada. Inconvertibilidad de la libra. Seguimos. El Calquín, que era una copia del Mosquito, del avión británico Mosquito. Era una copia. Como los ingleses no nos dieron un Rolls Royce, un motor más potente, acá hubo que poner un motor Pratt & Whitney de menor potencia. Entonces, el Calquín volaba a 800 kilómetros, el Mosquito volaba a 800 kilómetros, el Calquín a 400. Seguimos. El Avro Lincoln. Ya cuando compramos los Avro Lincoln, ya estaban volando, ya el Messi 1262 había volado hacía ya 4 años. Es decir, el avión a reacción ya era un elemento de combate. Entonces nosotros compramos aviones a hélice, por más grandote que sea, cuando ya había aviones reactor que lo iban a derribar, obviamente. O sea, compramos un avión de gusto. Y peor que eso, los 30 aviones compramos, 50 aviones, 30 eran Lincoln y 20 Lancaster. Yo estaba en los Lancaster porque volaba, no piloteando por estado, y ya todavía tenían agujeritos, reparaciones de balazos. O sea, eran rezagos de guerra. O sea, ellos se sacaron la deuda, los ingleses sacaron la deuda y nos vendieron
chatarra. Para nuestros amigos ingleses. Nunca nos han querido los ingleses, ojo, nunca nos han querido. Y esto después se ve en el futuro. Bueno, acá en la medida del 50 viene un general norteamericano de ascendencia rusa, que es Seversky, y tiene una gran influencia, ¿no es cierto?, tanto en Perón, habla con Perón como en la Fuerza Aérea. Y él habla de que la guerra que viene en ese momento era la Tercera Guerra Mundial, que no sé si apurado por eso, por la tercera se compraron estas cosas, ¿no es cierto?, a las apuradas, no sé, pero hicieron mal. Entonces, que la guerra va a ser por el Polo Norte, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, la Argentina queda muy lejos de ese frente. Entonces, muy bien puede ser un gran abastecedor de grano, un gran abastecedor de alimentos. Entonces, desarrollen una gran aviación de transporte. Bueno, yo creo que termino con la revolución del 55, porque esa es la primera parte, ¿no es cierto? Que la revolución del 55 es una mezcla de todas estas cosas que pasaron, ¿no es cierto? Primero porque los superiores estaban en política. La conducción de la Secretaría de Aeronáutica, del Ministerio Aeronáutico, estaba en política. Más que estaban en política, eran políticos, eran peronistas. No se cantaban la marcha justicialista, pero eran peronistas. Y entonces ordenaban que fueran a hacer la cola para el velatorio. Es decir, mandaban militarmente cuestiones políticas. Y eso no puede ser. Eso causó una fractura dentro de la institución, que los jóvenes se pusieron en contra de los mayores. La revolución la hicieron los más modernos. Perón lo manda a San Martín a Morón que vaya a instruir, a llevar un naval para que le instruya cómo combatir contra los barcos que iban yendo al Uruguay. Y San Martín no se quiere bajar del helicóptero que lo lleva. No, porque ahí no me quieren, dice. Los pilotos que estaban ahí, los Gloster. Pero también eran del bando leal. Así que bueno, esa es la idea que había en ese momento. La Revolución Libertadora fue una gesta, yo digo, Córdoba heroica. Es grandioso, porque se luchaba por la libertad. Realmente era una lucha por la libertad. Los cadetes en la Escuela de Aviación cantaban "Mantemos la patria liberada", pum, pum, y golpeaban sobre la mesa del comedor de cadetes. Es decir, ese fue el espíritu de la Revolución Libertadora, que después trae otros problemas que se los tengo que contar en otra oportunidad porque me quedo corto. Bueno, nada más. Lamento, le debo la segunda parte, señor Comodoro Rojo. Bueno, muy bien, muchas gracias.